Bueno, y a esta hora nos acompaña en estudios Javier Miranda, miembro del equipo gestor de PROES, con quien abordaremos el tema sobre el enorme fallo de la Sala Saliente a las finanzas públicas. Javier, muy buenas noches. Un gusto. Bueno, sin duda alguna, la ex Sala de lo Constitucional emitió muchísimas resoluciones que han golpeado a los ingresos de las finanzas del Estado, declarando inconstitucional un número de propuestas que el gobierno había analizado y había estado ejecutando precisamente para eso, para nutrirse de más recursos y poder ejecutar proyectos en base a ello. Pero a su criterio, ¿cuál ha sido, digamos, el comportamiento de esta sala saliente y cuál ha sido el decreto que más ha afectado? Bueno, nosotros en PROES lo que hicimos fue hacer un recuento de los fallos que la sala había hecho en contra de las finanzas públicas. Pero voy a hacer una introducción, y es que el país es suscriptor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, ahí lo que le obliga ese pacto es a que dentro de las posibilidades que tengan los países, pues financiar estos derechos. Y como usted decía al principio, pues el gobierno analizó que podía financiar mediante estos decretos. Pues en sus resoluciones, en el recuento desde que ahí por el 2013 que hemos hecho nosotros el recuento, uno es, se veía acá el 1% hacia los ingresos de las empresas que declaran pérdidas, pero no dejan de operar. Es decir, bajo la lógica racional o bajo la lógica de un inversionista racional, es que si yo estoy teniendo pérdidas, cierro el negocio, ¿no? Cierro el negocio. Pero aquí hay empresas que siguen operando en pérdidas y siguen y no te declaraban impuestos porque, pues, si estoy en pérdida. ¿Eso no constituye una sospecha de lavado de dinero, por ejemplo? Habría que ver, ¿no? Pero entonces lo que analizó el gobierno fue, ok, miren, como me estás declarando pérdida, yo te voy a hacer que tributes por otra vía, que es por un impuesto a las ventas, 1%. Entonces la sala dijo no va, y ahí argumentó que ese impuesto no iba y lo declaró inconstitucional. A la fecha, si las empresas estuvieran pagando ese 1%, a la fecha hubiesen pagado $135 millones, desde que lo declaró inconstitucional. Luego se trató de hacer llegar la parte del hecho generador, ¿verdad?, del impuesto, y ya el gobierno ya no se fue, bueno, el gobierno y la asamblea ya no se fue por el lado de los ingresos, sino que se fue por el lado de los activos netos, siempre el 1%, siempre a estas empresas que que declaraban pérdidas y no te hacían. Y la sala dijo no, ¿verdad? Esos son $75 millones que se han dejado de percibir. Eso por el lado de ese impuesto, de esa figura. Luego otro fallo es del FONAT, la ley del FONAT, que es la del accidente, tratando siempre de cumplir con el derecho a los que tenían accidentes de tránsito. Entonces se aprueba la ley, se crea la figura de cómo va a ayudar a los que tienen accidentes de tránsito, etc. Pero una característica que tenía la ley era que tenía financiamiento dentro de esos mismos articulados. Pues entonces viene la sala y dice, mira, te voy a dejar la ley, te voy a dejar la obligación de que le tenés que ayudar a los que tienen accidentes de tránsito, pero, ¿verdad?, la parte del financiamiento te la voy a declarar inconstitucional, ¿verdad? Entonces te declaran inconstitucional, y esos son $160 millones que el Estado ha tenido que absorber, ¿verdad?, desde que se declaró inconstitucional la ley. Como deuda, porque la responsabilidad siempre... La responsabilidad quedó, es decir, solo declaró inconstitucional la parte de cómo te ibas a financiar, pero la obligación siempre sigue con el Estado. Bueno, y aparte de ahí, hay otro factor, es que declara inconstitucional la parte del seguro universal, porque acá iba a afectar a las aseguradoras, que ya no iba a tener
ese ingreso por el lado del seguro y ya sabemos quiénes son las aseguradoras. Luego hay un impuesto que se crea ya en el 2008, que es el impuesto a las llamadas telefónicas internacionales, sí. que es que por cada minuto que se generaba en el exterior y terminaba acá en El Salvador iban a pagar 4 centavos. Entonces te dice no, porque no hay, el factor tiempo no es una medición o no es un criterio adecuado para cargar esos 4 centavos. Entonces te lo declara inconstitucional. A la fecha de eso son 230 millones de dólares que no han ingresado a las arcas del Estado. Luego también hay otro, el último por el lado de las finanzas es uno justo antes, una semana de irse, que iba a las operaciones financieras, ¿verdad? A cobrarle a las empresas que están en la ley de imprenta, que no pagan impuestos sobre la renta, que son los grandes periódicos de acá del país, y la parte de una fiscalización un poco más fuerte, hacer un poco más corta la parte del cobro de los impuestos. En esas 3 declaratorias, bueno, porque fueron 3 decretos que declararon inconstitucional, hay alrededor de 288 millones de dólares que no se van a percibir. Sí. Eso es por el lado de los ingresos, pero también afectaron por el lado de la deuda, ¿no? Y allá en el 2014, ¿verdad? Declaran inconstitucional la parte del aumento del 5% de endeudamiento, el límite de endeudamiento que se podía tener en la parte de la ley del SAP, ¿verdad? Exactamente, de ahorro de pensión, que se iba a poder llegar hasta el 50%. Esto lo declaran inconstitucional. Pero uno de los que más ha afectado, ¿verdad?, es que declaran inconstitucional la venta de los bonos, que fue aprobada en la Asamblea del 2015, ya casi la Asamblea salió. Pues por unas cuestiones de ahí que hubo en esa Asamblea, dicen, no, mira, te declaramos inconstitucional. La venta de 900 millones de dólares que el Estado necesitaba para poder financiarse. Entonces, en suma eso, hay casi 2.000 millones de dólares que ha afectado la sala. Y con la responsabilidad de seguir cumpliendo con la parte de los derechos que hemos firmado en ese pacto internacional que él mencionaba. Bueno, habría que esperar la elección de estos nuevos funcionarios de segundo grado, a ver con qué espíritu llegan, a ver si se pueden tomar acuerdos de nación para mediano y largo plazo del país y sobre todo para poder sacarlo, porque este país, esta carreta, tenemos que empujarla todas. Exacto. Todos. Exacto. En nuestro pronunciamiento, eso es una de las recomendaciones que hacemos, ¿no? Que tanto el gobierno como la Asamblea actual, ¿verdad?, sigan viendo o sigan aprobando decretos en los cuales fortalezcan las finanzas públicas, logre el control y una mayor fiscalización a los evasores, porque acá en el pronunciamiento no nos fuimos por el lado de los que están evadiendo, ¿verdad? Porque solo los 2 principales impuestos, IVA, renta, hay estudios que dicen que no llegan alrededor de 1.500 millones de dólares anuales. Está complicada esta situación, un poco complicada. Y sobre todo porque el mando es político, no es tan técnico, ¿verdad? No es tan racional, sino las decisiones son tomadas en base a política. Javier, muchísimas gracias por esa reflexión. Hacemos una pausa y ya regresamos. Un gusto.